Hemos visto antes que el campo creado por esta distribución de carga formada por estas dos placas infinitas, a la izquierda de la placa con carga sigma es 0, entre las dos placas es sigma partido por epsilon sub 0 y a la derecha de las placas es 0 también. El potencial lo calculamos a partir de la expresión menos E por diferencial de R. Bien, vamos por zonas. Empezamos por esta zona, x mayor que D. En la zona x mayor que D, ¿el campo cuánto vale? Vale 0. Si introducimos ese valor aquí, nos queda que en esa zona la diferencia de potencial entre cualquiera dos puntos muy próximos o no próximos, que la diferencia de potencial es 0, es decir, todos los puntos de esa región se encuentran al mismo valor del potencial. Si, por ejemplo, nos dan el valor del potencial de referencia en x igual a d, como toda esta región tiene el mismo valor del potencial, por continuidad, el valor del potencial en x igual a d será el potencial que haya en toda esta zona. Elegimos, por tanto, v en d igual a 0. Si v en d es 0, obviamente c sub 1 será 0. Vamos a calcular el potencial en la zona entre x, y ya comentamos que el potencial es una función continua. Luego, este menor puede ser mayor o igual, menor o igual, por esa continuidad. Bien, aplicamos entonces la misma expresión para calcular el potencial, pero introduciendo ahora el campo que habíamos determinado en esa región. Haciendo eso, nos queda que la diferencia potencial es menos sigma partido por epsilon sub 0 diferencial de x, ya que el campo va dirigido únicamente en la dirección del eje x, sobre el componente de campo en la dirección del eje x. Luego este producto escalar nos queda simplemente el producto del campo por el diferencial de x. Si integramos esta expresión, sacaríamos fuera lo que es constante, y nos quedaría que el potencial en un punto cualquiera comprendido entre x igual a 0 y x igual a d es igual a menos sigma partido por epsilon sub 0 x más otra constante de integración. Esa constante de integración, ¿cómo la calculamos? Pues por la continuidad del potencial. Esta expresión del potencial la hemos obtenido para la región que hay entre las dos placas. Como el potencial en esta zona es 0, cuando nos aproximemos a esta placa, x igual a d, el valor que adquiera el potencial tiene que ser el mismo que tenga por esta zona. Como el valor es 0, resulta que, sustituyendo aquí, v en d tiene que ser 0. Al sustituir en esta expresión x por d, nos quedaría menos sigma partido por epsilon sub 0 por d más c sub 2, y esto tiene que ser igual a 0, de donde obtenemos que c sub 2 vale sigma partido por epsilon sub 0 y por d. Luego, esto se introduce aquí, nos quedaría que el potencial en cualquier punto de esa región entre las dos placas vendría dado por menos sigma epsilon sub 0x más sigma partido por epsilon sub 0 d. Finalmente nos quedaría la zona de la izquierda cuando x es menor o igual que 0. En esa región el campo también era 0, por tanto la diferencia de potencial es 0 y el potencial, por tanto, también es constante. Y de nuevo obtenemos esa constante por la continuidad, es decir, c sub 3 es lo que vale el potencial por esta zona. Cuando nos aproximamos a x igual a 0, el potencial tiene que ser lo que vale el potencial por esta zona cuando nos aproximamos a x igual a 0. Si hacemos x igual a 0
en esta expresión, nos quedaría, haciendo x igual a 0 aquí, esto sería 0, nos queda sigma partido por epsilon sub 0 y d. Es decir, el potencial en 0 es sigma partido por epsilon sub 0 y d. Y por otro lado, sabemos que v en 0 tiene que ser c sub 3. De aquí obtenemos la constante y ya tenemos el potencial. Bien, esta disposición de cargas forma un condensador de placas plano-paralelas. Podríamos suponer, hemos dicho placas infinitas para suponer una distribución de campo simétrica, pero si nos dicen que esas placas tienen un área determinado A, una carga Q, una carga menos Q, y están separadas una distancia D, si D es muy pequeño, de manera que podemos suponer que esa distancia es mucho menor que digamos, en comparación con el área de las placas, se puede asumir que el campo es perpendicular a las placas. Los efectos de borde, los que se obtendrían en los extremos de las placas, esas distorsiones, solo ocurrirían para puntos muy próximos al borde, si esa distancia es muy pequeña. Luego nos servirían los cálculos que hemos hecho y lo único que habría que tener en cuenta es que la densidad superficial de carga es la carga Q partido por el área. Bien, pues con esto vamos a calcular la capacidad de este condensador plano. La capacidad de un condensador se define como la relación entre la carga que almacena y la diferencia de potencial a la que se encuentran las armaduras del condensador. Las armaduras del condensador son cada uno de los conductores que forman el condensador. En el caso de las placas, tenemos la carga positiva en x igual a 0, la carga negativa en x igual a d, luego la diferencia de potencial entre las dos armaduras será la diferencia de potencial que haya entre el punto 0 y el punto D. Eso lo hemos calculado antes. Esa diferencia de potencial haciendo V0, lo hicimos antes, nos salía esta expresión, y V en D lo elegimos 0, de manera que V0 menos VD va a ser esta expresión, sigma partido por epsilon sub 0 y por D. Ahora sustituimos sigma por carga partido por el área y nos quedaría esta expresión, de donde podemos obtener que la capacidad, que es Q partido por la diferencia de potencial de esta relación, nos quedaría epsilon sub 0 por el área partido por la distancia que separa las placas. Simplemente tenéis que ver que en esta expresión delta de V vendría aquí dividiendo, epsilon sub 0a iría para acá multiplicando y D iría dividiendo. Pues bien, la capacidad, fijaros, depende de la permitividad del medio. En este caso hemos considerado que el medio que hay entre los dos conductores es el vacío. Entonces la permitividad del vacío es una propiedad eléctrica del medio, y área y distancia entre las placas. Estos son parámetros geométricos. Esto es completamente general. La capacidad de cualquier condensador solo depende de propiedades eléctricas del medio y de parámetros geométricos.